Finalizamos nuestro recorrido por los escenarios internacionales con una reflexión y un análisis de la importancia de la Unión Europea, sobre todo para América Latina, en los sistemas de integración. Además, referirnos a otras noticias del día que tienen importancia en la agenda internacional y reunirnos para mañana nuevamente a conversar sobre temas internacionales. Con esto nos despedimos con el choque de las imágenes, la fuerza de las palabras y nuestros análisis en profundidad y con la agenda diplomática de hoy. Los 27 países de Europa han decidido continuar con las reformas necesarias para fortalecer la Unión Europea, la cual fue creada por el Tratado de Roma de 1957 como Comunidad Económica Europea y ha generado un concepto nuevo de Estados de carácter regional bajo el principio de la unidad en la diversidad de distintos idiomas, distintas geografías, distintas economías, distintos modelos políticos, pero la unidad particularmente en cuestiones de defensa y en política internacional. Desde las ideas expresadas por Churchill de Inglaterra en la Universidad de Zúrich en 1946 y posteriormente por los franceses Schuman y Monet, igualmente que el italiano de Gasperi, al final de la Segunda Guerra Mundial, la final del proceso de integración europea fue alcanzar, más allá de lo económico, la unión integral, incluyendo una política común, social y una política exterior y de defensa común, y el desarrollo de un nuevo derecho comunitario. Se estableció el principio de subsidiariedad y se consagró la supranacionalidad con la adopción de leyes nacionales y las normas comunitarias. Estos presupuestos o bases traen como resultado el Estado regional europeo y su derecho comunitario. Se estableció el principio de subsidiariedad y se consagró la supranacionalidad con la adopción de las leyes nacionales y las normas comunitarias. Estos presupuestos de base tenían como resultado un Estado regional europeo y su derecho comunitario, y que posteriormente crearon un proyecto de constitución para toda Europa que terminó siendo aprobado en el Tratado de Lisboa de 2007, el cual es un avance al Tratado de Maastricht de 1992, que no solo significó un cambio de nombre, sino trajo consigo las siguientes novedades, entre otras: la apertura de Europa a los ciudadanos. Se estableció una política exterior de seguridad común. A fin de promover, se creó un espacio sin fronteras interiores, que es el espacio Schengen. Se estableció el fomento y cooperación en el ámbito de la justicia, en los asuntos interiores. Se le otorgó poderes y atribuciones al Parlamento Europeo, y los europeos inclusive propusieron un proyecto de constitución, la cual, al no aprobarse, esté inmerso en los documentos fundamentales del Tratado de Lisboa. Los 27 países de la Unión Europea han evitado guerras y conflictos durante 67 años desde su creación. Han renunciado a la amenaza del uso de la fuerza y se han comprometido con la justicia y la libertad en un Estado comunitario, social y de derecho. Es lamentable la guerra hoy en Europa entre Rusia y Ucrania. Esa va a terminar y Europa seguirá siendo un paradigma de la comunidad internacional, especialmente para América Latina, con la existencia del Mercosur, de la Comunidad Andina de Naciones, del CARICOM, del Mercado Común Centroamericano y del Mercosur. Son paradigmas de la Unión Europea que podemos seguir a nivel regional para la integración, para la unidad y en la diversidad de las políticas comunes. La Unión Europea sigue siendo un factor importante, y ahora que acaban de elegirse el Parlamento de la Unión Europea con todas las fuerzas políticas de Europa, es necesario repensar lo que fue el modelo tradicional de integración hacia nuevas fórmulas y frente a nuevos retos, sobre todo con la inteligencia artificial, con la robótica, un nuevo derecho comunitario y un avance en los procesos de integración hacia una federación, que es el modelo y el ejemplo que siguen en África, en Asia, en América Latina, y que Europa ha sido el primero en presentar. Pero los países europeos siguen su propia política. Por ejemplo, en Francia sigue el problema de la extrema derecha, que lidera en los sondeos de Francia de cara a la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 2027. El líder ultraderechista Marine Le Pen obtendría 34% y 35% de los votos en la primera vuelta. Igualmente, en España, Pedro Sánchez recibe al opositor Edmundo González en medio de tensiones entre Venezuela y España. El jefe del Parlamento venezolano también propuso romper relaciones diplomáticas, consulares y comerciales con España. En Italia, para el turismo y controlar el mismo, lanzar monedas La Fontana de Trevi en Roma costará 2 euros para tener una experiencia única y seguir limitando en muchos estados de Europa el turismo masivo que daña al medio ambiente. Y en América Latina tenemos que hacer mención a la muerte del expresidente peruano Alberto Fujimori a los 86 años, el autócrata que dividió al país. Blinken, el canciller de Estados Unidos, y el canciller británico están en Kiev, en Ucrania, para abordar el uso de las armas occidentales de largo alcance contra Rusia, dentro del criterio que no puede confrontarse a Rusia
sino llegar a un acuerdo y a una negociación sin abandonar a Ucrania.